Hola chicos y chicas de tercer semestre, bienvenidos a una clase más de Estado-Nación Mexicano. Antes de comenzar con la clase de hoy, ya los saludé, espero que todos estén bien. Informarles que técnicamente hablando se supone que la plataforma México X hoy aperturaba los nuevos cursos, pero yo creo que el becario se equivocó porque no hay nuevos cursos, ¿no? De alguna extraña manera sale como el histórico de todos los cursos que ha habido. O sea, por ejemplo, este inició el 2015, no sé si alcancen a ver. Pero bueno, en lo que esperamos que arreglen la página, les quería dar así como un bosquejo, aprovechando que están como que la historia de todos los que ha habido, para que vean que hay muy buenos, ¿no? O sea, redacción para todos, salud ósea, finanzas, ¿no? Del INADEM, consolidación de habilidades docentes, México multicultural, ¿no? Historia de la vida cotidiana, aprender a aprender, álgebra de espacios vectoriales, coaching educativo. O sea, hay y va a haber y seguirá habiendo muchísimas cursos en esta plataforma. Cine registro, ¿no? Frontera, álgebra lineal, resiliencia, producción multimedia de material didáctico, energías renovables, ¿no? O sea, y de muchas fuentes, de gobierno, de universidades públicas y privadas, de algunos otros institutos. Algunos se van repitiendo, ¿no? O sea, son como, entre comillas, permanentes, pero bueno, nos van actualizando. Estamos ya en 2018, ¿no? Me voy a pasar de rápido. Ay, lo abrí, ese no. Se supone que debería de haber cursos nuevos, pero no. Esta que está aquí, que es el único que tiene como fecha del 22, yo creo que era uno interno, por eso dice versión prueba. Y estos de aquí son de los últimos que había activados. Entonces hay que esperar, pues yo creo que más, a, a que los activen. Algunas, algunos talleres, como por ejemplo este que da Comunícate de Conidea, aparte del certificado que sacan de la plataforma México X, hay un certificado por parte de ellos que no es muy caro. A mí me costó creo que 200 pesos y ese sí tiene valor curricular y no es hacer otra vez el curso, o sea, es con el curso que tú tomas aquí, lo acreditas y puedes sacar como dos constancias, ¿no? Entonces está bueno eso. Por si más adelante, ya que arreglen esto, quieren ver esos de Comunícate, es una buena opción, ¿no? Y están sencillos, no están muy complicados. Entonces habrá que esperar a que regañen al becario, ¿no? Y a ver si en la tarde o ya mañana hay unos cursos nuevos. Quería ver con ustedes cuáles había, a ver si podíamos hacer alguna recomendación de algunos que yo conociera, pero pues no hay, ¿no? Pero en fin, ya casi funciona la plataforma. Mientras tanto tenemos los otros, ¿no? En Aprendo Más y en Capacítate para el Empleo, espero que estén ahí avanzando. Y le subí otro material, ¿no? Con el que vamos a estar trabajando, yo creo que hoy y el viernes, pero quiero meterme a para terminar de ver y explicar las láminas que no terminé de explicar la clase pasada, que eran las últimas. Ah, ¿están tomando, vamos a aquí una pausa, ¿están tomando cursos ya de las otras plataformas? Sí, yo sí. Ok, ¿de qué Rosendo primero y luego Sauri? ¿O cuál escogió? Yo escogí, bueno, la plataforma se llama Aprendo Más. Ajá. Y, Y el curso que hago es el de drogas, drogadicción y todas sus consecuencias. eso está muy bueno, me gusta. Bien, compañero. Saori, Yo justo estaba entrando al de México X, pero no me dejaba, bueno, me di cuenta que todavía no está
pues actualizado y no me deja registrarme. Ah, ok, ya debe ser parte de lo mismo. Culpen al becario. Dentro Eh, de 3 semestres, 4, ustedes van a ser becarios, entonces aprendan de esto para que no les pase. pero mejor voy a buscar en otra página. Sí, Y no se espere a... O sea, se hacen, bueno, para mí es entre comillas sencillo hacerlos, ¿no? O sea, son entretenidos, por eso es el tema que ustedes quieran. La idea es que se vayan familiarizando con el autoaprendizaje, con irse capacitando constantemente ustedes, porque llega un punto en que el conocimiento que adquirimos de manera escolarizada pues se queda muy al margen, ¿no? O sea, hay reformas en leyes, hay nuevos manuales, nuevos softwares, nuevas estadísticas, nuevas investigaciones, que es el curso natural de la ciencia misma, ¿no? Entonces van cambiando lo que antes parecía inamovible, ¿no? Lo que antes parecía fijo, pues definitivamente no es así, ¿no? Hay nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, una vez más, si, o sea, ustedes se egresan con un vasto conocimiento, pero sobre todo con muchísimas habilidades que otras licenciaturas no tienen, ¿no? O sea, ustedes saben manejar este software estadístico, software cartográfico, eh, metodología de la investigación, planeación, ¿no? O sea, es una licenciatura muy completa, la verdad, y muy bien enfocada, o sea, completa y focalizada, pero no se pueden confiar que durante los, pues no sé cuántos años vayan a trabajar, pero supongamos que una persona promedio egresan como de veintitantos años, se van a poder retirar como a los 65, ¿no? Más o menos, el grueso de la población de esa generación. Entonces van a estar trabajando más de 30 años. Luego entonces es ilógico pensar que durante 30 años van a planear exactamente igual, van a contabilizar exactamente igual, van a llegar a las mismas soluciones, ¿no? Que van a permanecer ahí, eso no es cierto. Pero tampoco es cierto que vayan a poder estar regresando, pues me voy a volver a meter a estudiar planeación cada vez que se renueva el currículum, ¿no? La matriz curricular, o sea, tampoco es viable. Lo que tienen que hacer es ustedes buscar la manera de actualizarse. Y es por eso esta dinámica, ¿no? Me gusta Aprendo Más, me gusta... nunca había usado Capacítate para el empleo, lo estoy usando y la verdad está bien, ¿eh? Yo siento que tiene un nivel un poquito más de complejidad en cuanto a la adquisición del conocimiento Capacítate para el empleo que las otras, entonces está bien. Claro, también depende del curso que estés haciendo. Yo creo que si me meto algo de física cuántica, pues me va a ser muy difícil sin importar la plataforma, pero a priori me parece que está muy bien hecha esa plataforma. Leslie, ¿usted qué ya está tomando algo? No, todavía no, pero estaba entrando ahorita a Capacítate para el empleo y me interesa autoempléate o salud y nutrición, pero no sé. Ok, el que usted quiera, no se confíen, ¿no? O sea, todavía están muy bien a tiempo de hacerlo con calma. O sea, si acabando la clase o acabando hoy sus clases se meten a estas plataformas con calma, buscan un curso y lo empiezan a toquetear y lo trabajan toda la semana, estoy seguro que lo acaban, ¿no? O sea, no creo que haya mayor problema, pero no se confíen en eso. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? no, profe. Va, muy bien. Entonces, No. perdón, ¿no? Ok. Vamos a continuar. Vamos, como ya lo había resaltado en otras clases, pero lo quiero reafirmar ahorita. Vamos a ir analizando momentos de la historia en México, de la formación de México, que dan origen o que son antecedentes relacionados a lo que hoy en día tenemos por Estado, ¿no? Que es este conjunto de reglas, de normas, de identidad, de territorio, en el cual está comprendido pues nuestra nación. No vamos a ver toda la historia. Yo supongo y presumiría que las clases de historia de la primaria y la secundaria son más que suficientes. Pero sí vamos a ver elementos que quizás no habían sido tan tocados, ¿no? En la educación básica. Aquí la finalidad de todo lo que veamos
es que ustedes sean capaces de hacer la relación hasta nuestros tiempos, ¿no? Y de ver las grandes diferencias que ha habido a lo largo de la época de la formación del Estado mexicano, pero también las grandes semejanzas que aún mantenemos con muchos de sus elementos. Dicho esto, lo quiero retomar desde aquí, desde esta lámina que ya la di el viernes, pero la retomamos. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad, las instituciones religiosas han jugado papeles muy importantes. Por ejemplo, yo les comentaba alguna vez, si habían escuchado del Estado Islámico. El Estado Islámico no se llama así solo porque pues, allá crean en el Islam, ¿no? O su religión sea el Islam. Y acá sea católica, ¿no? Nosotros no somos un Estado católico. Aunque el 80 y tantos por ciento de la población se autodetermine como católica, no somos un Estado católico. ¿Dónde radica esa diferencia? En que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Iglesia y el Estado están totalmente separados, que no hay ningún culto, ni dogma, ni orden religioso que intervenga en la toma de decisiones del Estado. Pero aquí siempre hay que tener presente que la ley se crea para regular una conducta ya existente. Por ejemplo, ¿alguna vez los han multado por ponerse un helado en la cabeza? No. No, sería muy raro, ¿no? ¿Y ustedes creen que deberíamos de sacar una ley que impida que las personas se pongan un helado en la cabeza? No. No, porque no es una práctica común, ¿no? O sea, nadie se pone un helado en la cabeza salvo un niño a lo mejor. Y de hacerlo, pues no creo que afectaría mucho a los demás, ¿no? Luego entonces, o sea, no hacemos leyes para cosas que no existan. Hacemos leyes para regular conductas ya existentes. Por eso la ley siempre va un poquito atrás de los actos, ¿no? La tipificación del feminicidio, las leyes ahora, las ciberleyes, ¿no? De protección de datos, de ciberbullying, de acoso, van un poquito atrás porque son conductas que apenas se empezaban a intensificar o a descontrolar del orden natural. No que no hayan existido, sino que su existencia era muy limitada. Luego entonces pues no era necesaria una regulación. Pero cuando la práctica se empieza a hacer más frecuente, no podríamos precisar qué tan frecuente necesita hacer algo para que sea una ley, ¿no? Pero cuando se hace más frecuente es cuando empezamos a hacer esas leyes. Ahora, dicho eso, sabemos que en México hay un componente católico muy fuerte, ¿no? Y ojo, estoy hablando de la institución, no de lo que se pueda creer al interior o de las prácticas, ¿no? Estoy hablando de la institución religiosa. Y seguramente puede haber lugares en donde el sacerdote o el obispo, el arzobispo, se sienta a comer con el gobernador o con el presidente municipal y le aconseje que haga esto, le aconseje que haga aquello, y a lo mejor puede tener una influencia, ¿no? O que el presidente municipal o algún administrador público vaya y le pida consejo y pueda llegar a tener una influencia. Eso no es ilegal. O sea, es decir, lo ilegal es que literal quien firme el presupuesto de ingresos sea un sacerdote, ¿me explico? O sea, el arzobispo, o sea, eso no lo pueden hacer. O que los diputados sean sacerdotes, o sea, eso no puede ser. Eso es en el papel. Una cosa es que fuera de la vida pública, el presidente municipal pues, es una persona más, el gobernador es una persona más, y tiene derecho al esparcimiento, a la recreación, a un dogma de fe o a una religión. Eso es aparte. Pero no hay, en términos legales, una incidencia directa de la religión en la administración pública en México el día de hoy. Sí la hay en algunos estados islámicos. Allá, tanto el líder del Islam como el líder del país se juntan y entre ambos establecen las conductas, las normas, las leyes, las reformas. O sea, los dos tienen un peso legal.
Por eso se denominan estados islámicos, porque allá no está separada la iglesia del Estado. Entonces, eso es muy importante y es fundamental saberlo hoy en día. ¿Por qué? Porque regresándonos a esta época, 1725, por ahí, más antes, en la conquista, la mayoría de los pueblos fueron salvajemente atacados y la mayoría de sus habitantes violentados, ¿no? De muchas formas. Hubo un punto en el que llegó a haber un mestizaje, sí, pero al principio muchos indígenas murieron. Aquellos indígenas que sobrevivieron lo hicieron pues porque o no los mataron, ¿no? Valga la redundancia, o porque como vimos en la clase anterior estaban muy aislados, ¿no? O sea, estaban muy lejos. Es difícil, literal, que subas los cañones, los caballos, las armas, ¿no? Hasta el cerro de Tenango de Doria solo para conquistar a unas cuantas personas. O sea, no era algo rentable para el ejército español de la época. Pero estas órdenes eclesiásticas como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, pues no es lo mismo subir todo un ejército a la montaña que suba 2-3 personas en un burrito, ¿me explico? O sea, es más sencillo. No por eso fácil, pero más sencillo que todo un ejército. Y ellos, a través de su propia visión de la fe, ¿no? O sea, hacia la religión, transformarían a gran parte de los indígenas. Y aquí es bien importante hacer una separación, ¿no? Si nosotros vamos a juzgar a Dios por lo que hacen los españoles o por lo que hace otra persona en nombre de Dios, estamos cometiendo un error de conceptualización. O sea, no lo podemos hacer así. Una cosa son las enseñanzas de fe dogmáticas que cualquier religión pueda tener, y otra es cómo actúan los miembros que se dicen de esa religión, ¿no? Porque yo no dudo que haya sacerdotes que son bien buena onda, que sí velen por el prójimo, que tengan estos valores cristianos, pero tampoco dudo que hay sacerdotes ladrones, ¿no? Violadores, lo hemos visto. Es lo mismo hacia acá, ¿no? O sea, hay pastores muy buenos y también hay pastores muy malos, o hay rabís muy buenos y rabís muy malos. Sea cual sea el nombre de la orden sacerdotal, ¿no? Que se les dé, o de los ministros al interior de la fe que quieran. Porque el ser humano es así, ¿no? O sea, es corruptible en gran manera. Luego entonces una cosa es lo que la religión como institución hace y otra cosa son los valores reales de la fe que da origen a esa religión, ¿no? O sea, aprendan a separar esos elementos. Gran parte de los evangelistas españoles llegaron con la idea de someter, de convertir a los indígenas que quedaban. Pero algunos otros, que eran los menos, llegaron realmente a preservar y a salvar la identidad de muchos de estos pueblos indígenas. Si se conservan códices, si se conservan tradiciones, si se conservan algunas pirámides o algunos edificios prehispánicos, es en parte por la intervención de estas órdenes, ¿no? En parte. Vuelvo al punto. Dice un dicho popular, ¿no? La vela ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, es así en el sentido de no todos fueron buenos, pero tampoco no todos fueron malos, y no todos hacían puras cosas buenas, y no todos hacían puras cosas malas, ¿no? O sea, siempre fue una mezcla. A partir de ahí, la religión, como institución, en este caso la católica, va a fungir como administradora de muchos elementos de la vida pública del país, ¿no? Del país de la Nueva España, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo muy presente. El registro civil, que tiene que ver con nacimientos, con matrimonios, ¿no? Con divorcios no estoy muy seguro por la época, pero seguramente sí. Con derechos de panteón, ¿no?
toda esta parte la va a controlar la iglesia. Y a partir de una corriente eclesiástica en la iglesia tradicional católica, que eran las famosas indulgencias, se creó la idea de que para llegar al cielo, literal tenías que comprar tu boleto, ¿no? O sea, literal tenías que pagar por que se perdonaran tus pecados, por poder llegar al cielo. Y entonces muchas familias dejaban un terrenito, dejaban dinero a nombre de la iglesia, o se lo daban a la iglesia para que su familiar pudiera entrar al cielo, ¿no? Dato aparte, nada de esto es bíblico, ¿no? O sea, nada de esto está en la Biblia, eso se lo inventó la institución. Poco a poco la iglesia empezaría a acumular poder y extensiones de tierra y control. Entonces, la iglesia se va a convertir en la Nueva España en una institución muy fuerte, porque no solo tiene, entre comillas, la aprobación del pueblo, ¿no? En donde ya hay mestizos e indígenas, sino que a su vez controla algunos de los elementos tan importantes como el registro de las personas, ¿no? Saber cuántos hay. Esto es fundamental sobre todo para el cobro de impuestos. Y aparte, van a controlar tierras, casas, ¿no? Predios, muchos de ellos sin explotar, sin trabajar, pero muchos otros siendo subrentados o subrentados a campesinos, ¿no? Y esto va a pasar como diluido, no fue tan notorio al inicio cómo la iglesia iba obteniendo este poder, cómo iba consolidando este poder. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No, de mi parte no. No, ninguno. Va. Ahora, el gobierno en la Nueva España era designado por un virrey. Si no me equivoco, a falta de revisar un poquito ahí nuestros materiales históricos, que yo creo que esta semana se los subo al Classroom varios para que los puedan consultar, pero les quiero dejar unas cosas de algunos, entonces todavía estoy pensando que, ¿no? Pero esta semana lo arreglamos. Más o menos un barco tardaba cuando menos 3 o 4 meses en llegar de un lado al otro. O sea, de México a España, 3 meses, y de España a México, otros 3 meses. Entonces te tardaba 6 meses en tener noticias de, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se peleó Juan con Pepe. No, pues ¿qué hacemos? No, pues es que, a ver, ¿con cuánto multamos a Pepe? ¿No? Y mandas el barco a preguntar con un montón de cartas y otras cosas hasta el rey. No, pues ¿con cuánto multamos a Pepe? 3 meses. El rey lo recibe. No, pues múltenlo con 100 pesos, ¿no? Por decir algo. Pues mándalo de regreso 3 meses. Oye, que multes a Pepe con 100 pesos. No, pues es que Pepe ya se murió porque Juan lo mató, ¿no? Pues ahora vamos por Juan, ¿no? Pues Juan mató a Pepe. Otros 3 meses. No, pues que encierren a Pepe. Digo, a Juan 3 meses, ¿no? Otros 3 meses. No, pues es que la familia de Pepe ya mató a Juan. O sea, me explico, la administración era terriblemente caótica si querías que el poder central de España administrara los nuevos territorios. Eso fue muy notorio en las primeras días de vida de la Nueva España, ¿no? De los nuevos territorios conquistados. Por lo tanto, se designó un virrey a que administrara el territorio de la Nueva España, porque ahí solo te tardabas unas semanas, ¿me explico? O a lo mejor 3 meses, pero en ida y vuelta. Aunque obviamente no iba a poder administrar todo el territorio de la Nueva España, porque era, o fue muy extenso. Luego así, esa gran complejidad de administración encausó a que el territorio se dividiera en reinos, provincias y gobernaciones, y a su vez en alcaldías y corregimientos. Por eso la corregidora, ¿me explico? O sea, de ahí viene el título. Y cada gobernante, cada alcalde, cada corregidor, pronto empezaría a tener
un poder local. O sea, la idea de la Nueva España se iba a ir fragmentando en varios pequeños cotos de poder, ¿no? O sea, había técnicamente un control general, pero la realidad es que al interior de cada provincia, cada corregimiento, el corregidor o el alcalde era el que hacía y deshacía lo que quería, ¿no? Entonces, hubo corregimientos donde a los trabajadores, a los mestizos, ¿no? A los indígenas se les trató medianamente bien, y hubo otros donde eran casi carne para los leones, ¿no? Por así decirlo. No se pudo homogenizar un trato durante muchos años porque no había la capacidad administrativa para tener este control, ¿no? Si hoy en día, con toda la tecnología, con que yo puedo levantar el celular y llamar a alguien en Japón y me puede contestar y podemos conversar de manera inmediata, aún así es extraordinariamente difícil administrar algunos territorios y sabemos de las riquezas ilegales que algunos gobernadores y presidentes municipales históricamente en México han tenido por la falta de control. Imagínense en aquellos tiempos, ¿no? Donde no existía el teléfono, el telégrafo, o sea, nada de eso, todo era por cartitas. Entonces, era muy complicado. Durante los 300 años de dominación en el estado de Hidalgo, ¿no? Este es dato curioso, formó parte de lo que se consideraba el Reino de México y abarcó 5 corregimientos. Tuvimos 5 corregimientos aquí. Uno fue Tepeapulco, otro fue Titalaquia, otro fue Tulancingo, Mixquiahuala y Huejutla, ¿no? Y 9 alcaldías mayores que que se escribían originalmente como están aquí, ¿no? Zimapán, Huichapan, Itzmiquilpan, así, ¿no? Con la X. Tula, Actopan, Pachuca, Zempoala, Mestititlán, Yahualica y posteriormente se suman Guayacocotla y Huipotztla, ¿no? Esas son las administraciones que tuvimos durante esa época. ¿Cuántos municipios tiene el estado de Hidalgo hoy en día? ¿84? Bien. Y aún así, algunas teorías señalan que son pocos, ¿no? O sea, es decir, que debería de haber más municipios. Porque si ustedes observan las cabeceras municipales de la mayoría de los municipios del estado están medianamente bien, pero las localidades a su alrededor presentan mayores grados de marginación. ¿Qué pasa? El dinero del presupuesto público llega a las cabeceras municipales y la mayoría se queda ahí, ¿no? O sea, los presidentes municipales no lo destinan a las localidades. Lo mismo que pasa con Pachuca, con los gobernadores. Puentes por todos lados, calles por todos lados, un buen de inversiones aquí y tristemente a otros municipios no llegan inversiones del ramo estatal que sí harían falta. Algo similar se replica al interior de algunos municipios, sobre todo los que no están conurbados como Pachuca y Mineral de la Reforma. Y aún así hay sectores al interior de Pachuca que están siempre bien tratados y otros que están mal tratados, ¿no? Y que históricamente han presentado situaciones de marginación que no se han podido resarcir. Véase Galeana, véase Cubitos, ¿no? Si ahorita que tenemos más de 80 municipios es difícil administrar el territorio hidalguense, imagínense allá cuando solo había 9 alcaldías, ¿no? Literal, cuando tú querías ir a solicitar a X trámite, pues era 1, 2, 3 días de camino hasta llegar a la alcaldía, ¿no? Para que te dijeran, ay, ¿qué cree que no vino? Y pues espérese o regrésese luego, ¿no? Porque eso ha existido y existirá. Entonces, el territorio era extraordinariamente complejo de administrar. Y los alcaldes iban a empezar a ejercer un mayor control real de su población que lo que podían hacer los gobernantes o el virrey, ¿no? Y esto va a ser importante, váyanlo ahí teniendo como en apuntes. La economía virreinal en este territorio se sustentaba principalmente en 3 fuentes: actividades agrícolas, la minería, principalmente en plata y oro,
y talleres manufactureros textiles. Yo les pregunto hoy en día, ¿cuáles son las principales actividades de México económicas? La industria, Ajá. comercio, agricultura. Sí, Bueno, aunque lo dijo muy bien. Aunque no lo crean, ha cambiado que ahora ya no es en plata y oro, pero hay una fuerte producción minera en México. Sigue habiendo una fuerte producción en manufacturas de corte textil y hay una gran cantidad de actividades agrícolas. A lo mejor ya no son las principales, pero todavía son de las principales. Entonces, imagínense, hemos arrastrado el mismo modelo de economía desde la época del virreinato, ¿no? O sea, si México tiene 200 años de existencia, desde hace más de 200 años ya se realizaban estas prácticas económicas. Luego entonces, cuando proponen, por ejemplo, es que no haya más mineras, que no haya más minería, que no haya más empresas transformadoras. Y tú dices, está bien, pero hay que entender que es algo que históricamente siempre se ha hecho en ese territorio. ¿A qué nos vamos a dedicar? No quiere decir que no nos podamos dedicar a otra cosa, sí lo podemos hacer, pero no va a ser tan fácil cuando la historia del país se ha basado en estas actividades por mucho tiempo, ¿no? Y que tiene una competencia en este tiempo. O sea, por algo está el Servicio Geológico Mexicano, por algo hay mucho trabajo en el sector minero todavía, ¿no? En el sector de las transformaciones en las manufacturas, porque tenemos un pasado muy fuerte en estas actividades. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? No. Deme un segundo, No. voy a limpiar mi nariz. Espérame. Continuamos. Ahora, con eso en mente, ¿no? Vamos a esta otra lámina y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Oye, avanzamos un rato más. Me van interrumpiendo. Yo les pregunto a ustedes, a ver, platíquenme. Ahorita les vuelvo a compartir eh, la ventana. ¿Cómo, o sea, qué saben ustedes del proceso de independencia? ¿Cómo nos independizamos? ¿Qué recuerdan? ¿Qué han leído? ¿Qué saben? Platíquenme un poquito. ¿O qué fue la independencia? Pues yo creo que, bueno, que fue en 1810 que se independizó de, de España, México se independizó de España y ¿qué más? Mm, que es el 16 de septiembre, ¿qué más? Mm, Ok, bien, Sauri. ¿Alguien más? ¿Algo que recuerden? Aunque no sea el proceso histórico así en línea, pero algún dato que tengan de alguna idea, alguna duda. O no se acuerdan, ¿no? Pero pues díganme algo. Pues se buscaba cierta lucha, ¿no? Por algunos derechos, exigían algunos, trataban de exponer sus ciertas inconformidades, ¿no? Eh,
Bueno, es que no recuerdo mucho, la verdad, pero sí. Ok, Es falo. como una forma de protesta Ok, muy bien. y donde se buscó cierta independencia del país en 1810. Ok. Leslie, iba a comentar algo, creo. Pues que la inició es que mejor me estoy confundiendo, ¿no? Si fue el cura Hidalgo, es de ver si decirlo, se inició en la lucha. Y pues creo que todo lo dijo, lo demás Saori, ya no me acuerdo de más. Ok, muy bien. A ver, si nosotros nos vamos a revisar eh, la educación en México, la educación básica, y nos vamos a índice de reprobación por materia, nos vamos a topar eh, tres verdades, ¿no? O tres cosas van a saltar a la luz luego, luego. Matemáticas, español e historia. Son como históricamente las materias que más reprueba la sociedad mexicana. Y luego tiene todo el sentido porque la gente no sabe contar, la gente no sabe leer y la gente no sabe nada de su pasado. ¿Me explico? Y entonces pues votan por el PRI porque no saben contar y creen que están mejor y no es así. No saben leer, entonces creen que todos vamos a enfermar de COVID y ya mejor nos enfermamos de una vez. Y tristemente se acarrea esto. ¿Por qué la mayoría de los mexicanos no sabe esto? Porque muchos de los profesores en educación básica no saben enseñar correctamente estas tres ciencias, que son tan fundamentales para la vida. En la parte de las matemáticas siempre es indispensable tener una buena cuantificación de todos tus recursos, de tus habilidades, de tus capacidades, ¿no? De los gastos, del consumo. Te va a ayudar mucho en la vida, ¿no? De hecho, si algún día pueden tomar cursos de economía familiar, les van a gustar y les van a servir bastante. O economía en el hogar. Luego, la gente no sabe leer. O sea, es muy triste. Pones en una tarea, el día jueves reviso los cursos. Y me preguntan, profe, ¿va a revisar el jueves los cursos o el viernes? Yo el jueves. Y luego otro, profe, ¿dijo el martes o el viernes? Y yo, el jueves. ¿Por qué? No, digo, no sé ni por qué si claramente el texto dice el jueves se revisan los trabajos. No sé en dónde está la confusión, pero la gente no tiene comprensión lectora en términos generales, no ustedes en específico. Y tres, la gente no sabe nada de historia, o sea, pero nada. Y se les hace aburrida, no sé para qué me sirve, pues sirve para no cometer los mismos errores que se han cometido históricamente, ¿no? Y en esta clase los vamos a mencionar. Cada vez que sea posible les voy a dar a conocer el mismo error repetido una y otra vez. Y vamos a ir viendo elementos de la historia de México que seguramente ustedes no conocen. Recomendación personal. Necesitan aprender historia. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos autores, hay muchos documentales. Hay que ser selectivos, pero hay muchos. Si no aprenden historia, no van a entender el porqué de muchas situaciones presentes y futuras en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y van a ser muy fáciles de manipular por ideología de masas. Y van a terminar aceptando cosas que históricamente son subversivas, o sea, que son totalmente antiéticas, y las van a celebrar, ¿no? Porque no aprenden historia. Mucha gente, con la reforma de Peña Nieto de trabajo, dijo, ay, ahora sí vamos a tener empleo porque va a haber más flexibilidad y más habilidades. O sea, para nada. Esa fue una reforma totalmente en contra del trabajo. Con la reforma educativa en el mismo sexenio, muchos dijeron, ay, ahora sí la educación va a mejorar y todo. Para nada, de educativa no tuvo nada. Fue una reforma laboral educativa, no educativa, ¿no? Entonces, si aprenden historia, van a entender por qué la educación en México es así, por qué la población en México es así, por qué el comportamiento es así,
¿no? ¿Por qué se maneja de este lado de esa forma? ¿Por qué hay ciertas tradiciones? ¿Por qué las mujeres se casan de blanco? Em, Me explico por qué se les pone la gente un hilo, ¿no? A las personas. ¿Por qué los peluches del 14 de febrero tienen un corazón? El aprender de historia te va a quitar la venda de muchas cosas, ¿no? Y te vas a dar cuenta de la realidad. Por ejemplo, hay quien dice que por qué la universidad cobra si es pública. ¿Cierto o falso? ¿Han escuchado ese comentario? Sí. Lo que mucha gente no sabe es que cada uno de ustedes, toda su formación educativa a la universidad, o mejor dicho, al Estado, le cuesta entre 30,000 y 60,000 pesos. Todos los recursos federales extra que llegan a la universidad para pagarme a mí, para pagar a sus demás profesores, para pagar los servicios de la institución, para la investigación de la institución, y lo que ustedes pagan es algo netamente simbólico, aunque para muchos pueda ser caro, y lo entiendo, no pagan el coste real de su formación. Vayan y pregunten a una universidad privada y vean cuánto pagarían. Y luego ustedes dirán, o yo les preguntaría, bueno, ¿y qué acaso el agua para nosotros es más barata, o la luz, o los profesores no cobran? ¿Por qué la privada es tan cara y la pública no cobra tanto? Ah, pues porque el Estado, ¿no? El que te puedes quejar mucho, te puedes quejar poco, hace cosas. No todo lo hace bien. Hay muchas cosas que hace mal, pero algunas cosas son muy buenas. Y el subsidiar la educación profesional es una de esas. La colegiatura es tan barata y es barata aquí porque el Estado subsidia su educación. O sea, ustedes salen caros. Es caro cada uno de ustedes. Y estoy seguro que eso no lo sabían, porque no saben historia, ¿no? Sin afán de ofender. Se los platico porque sí, para mucha gente es súper aburrida la historia. Pero la historia te va a demostrar cómo se gestan los problemas de la actualidad, cómo se gestan los conflictos de la actualidad, ¿no? La historia te va a enseñar muchísimas cosas de la vida cotidiana. Entonces es fundamental que exploren cursos, libros, documentales sobre historia, porque hay muchos eventos que se han perdido, ¿no? En el tiempo. Hay muchas personas cuyos nombres se han borrado de la historia tradicional. Y la historia tradicional se ha convertido más en una herramienta de alineación y de mediación de personas que realmente en algo versado para, ¿no? Y lo vamos a ver en esta clase. Si al final del semestre no aprendieron algo totalmente diferente conmigo, me lo dicen, pero estoy seguro de que no va a ser así. Luego entonces, vamos a compartir pantalla. Nos han vendido la idea, a la gran mayoría de personas que fuimos a la educación básica, que el cura Hidalgo, ¿no? Un día vio cómo sufría el pobre pueblo mexicano a la explotación española y dijo, ni un indígena más, ¿no? Hashtag ni uno más, ni uno menos. Y tomó a la Virgen de Guadalupe y si México se independizó. Bueno, de eso nada, ¿no? O sea, esa es como la versión de cuento infantil de la Cenicienta o de Blancanieves, pero no es el cuento original de los hermanos Grimm, que esta alegoría nunca se me había ocurrido, pero es extraordinaria, ¿no? En el cuento original de los hermanos Grimm, el príncipe que llega a rescatar a la Bella Durmiente, de hecho la viola varias veces. Y es hasta que, estando ella dormida y embarazada, da a luz, que se despierta. Y la versión de Disney es, ay, el príncipe la salvó del dragón y llegó y le dio un beso y se despertó y vivieron felices para siempre. Pues esa es la versión Disney de la historia mexicana. Cuando la historia real es la del cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Es la que es toda así, toda rara, toda trágica, toda violenta,
¿no? O sea, es una independencia, se construyó con sangre. Entonces tengan eso en cuenta. Una cosa es la historia Disney mexicanizada, ¿no? Y otra cosa es la historia de verdad. Y México nunca se hubiera podido independizar. Para empezar, ni siquiera era México. Era la Nueva España. Quien se independiza es la Nueva España. Y la Nueva España nunca se hubiera podido independizar sin un antecedente histórico muy preciso, o bueno, una serie de antecedentes históricos muy precisos, de los cuales el primero son las reformas borbónicas. Y nos dice que estas reformas tienen su base y sus fundamentos en un periodo histórico europeo, sobre todo, que se conoce como la Ilustración. Y este movimiento se caracteriza por confiar en la razón humana, hacer a un lado las tradiciones, oponerse a la ignorancia y defender en todo momento el conocimiento científico, así como el desarrollo de la tecnología. Por mucho tiempo la ciencia estuvo estancada a la sombra de las instituciones religiosas del mundo. No se piense que solo lo católico, también en el Islam, también en lo árabe. En algún momento los árabes eran punta de lanza de la innovación científica, por algo tenemos números arábicos, ¿no? Y manejamos un cálculo, una trigonometría y una álgebra arábica. Y los albores de la medicina son árabes, pero reformas eclesiásticas árabes empezaron a darle para atrás a las investigaciones sobre el cuerpo humano, a investigar sobre ciertos conceptos, y se empezó a penalizar el hacerlo. Coincide en el periodo cuando en Europa se empieza a despenalizar esta serie de investigaciones. Y la Ilustración viene en Europa, o la Ilustración que conocemos es la europea, pero antes hubo una en el mundo árabe muy importante que de hecho permea en la Ilustración europea. Entre 1760 y 1808 se llevan a cabo dos importantes reformas en el virreinato, aquí en la Nueva España, cuya finalidad era el aumento de la riqueza de la monarquía mediante cambios fiscales, militares y comerciales. Se diluyeron algunos privilegios, se mejoró un poco la condición del indio americano y se extendió la cultura a través de las artes, la ciencia, así como la industria. Con la Ilustración surgen las primeras escuelas más parecidas a lo que tenemos hoy en día, porque escuelas ha habido siempre, ¿no? O casi siempre. Pero de esta manera más institucionalizada surgen a partir de estos años. Y estas personas que empiezan a ir a la escuela, como ustedes, brillantes y alumnos y alumnas, se van a dar cuenta de muchas cuestiones de verdad, ¿no? O sea, es decir, se van a acercar un poco más al entendimiento de cómo funciona el mundo. Y se van a dar cuenta de que el sacerdote es una persona más, ¿no? Que no tiene poderes sobrenaturales, de que el rey pues es una persona como tú, nada más que pues él nació en una familia que ya pertenece a la monarquía y tú no, de que se puede hacer comercio con otras personas, ¿no? De que se pueden hacer ciertas prácticas y que no pasa lo que te decía, ¿no? Como por ejemplo pasar por debajo de una escalera y que no es cierto que tienes mala suerte, o romper un espejo y que tienes mala suerte. Y te empiezas a dar cuenta de muchos de estos elementos. Y eso va a aumentar la cultura, ¿no? La cultura general. Y eso a su vez va a denotar que había muchos abusos de los españoles y el dominio de la corona sobre los criollos. Y los criollos son estos españoles, pero nacidos en la Nueva España, ¿no? Los españoles peninsulares empiezan a no trabajar nada, entre comillas, pero obtener todos los beneficios del nuevo territorio. Y los españoles de aquí, los criollos, o los españoles de aquí y los criollos, son los que trabajan, son los que se desgastan, y son los que más impuestos tienen que pagar, son los que más pierden,
son los primeros en poner, los últimos en recuperar, y se empiezan a dar cuenta de, o sea, a ver, si nosotros estamos aquí controlando las minas, el trabajo, la explotación de metales, y todo lo estamos mandando a España y nos quedamos con muy poco, y además los españoles tienen todos los derechos, los peninsulares, y nosotros no tenemos todos los derechos, pero no son los indígenas, o sea, no son los indígenas los que se dan cuenta de esto, no son los indígenas los que van a la escuela y amplían su cultura, ¿no? No es el mestizaje en general, son los criollos, ¿no? Ese grupo de españoles nacidos y habitados aquí en la Nueva España. Y esto, ¿no? Este aumento en esa cultura es un elemento que contribuye a lo que posteriormente será el movimiento de independencia, que es la centralización de los ingresos reales. De repente las tasas impositivas, todo lo que se recaudaba se empezó a ir hacia España y nada se quedaba en Nueva España. Y aquí es donde había conatos de violencia, donde había que hacer calles, donde había que hacer obra pública y no había recursos para hacerlo porque todo se estaba yendo a España. Porque en España, y por eso es importante saber historia, había un personaje ahí que a lo mejor no conocen, no es tan famoso, que estaba empezando a conquistar toda Europa. Y no era Hitler, ¿no? Era Napoleón. Y Napoleón estaba a punto, a casi nada, de tomar el control de España. Entonces España necesitaba más recursos, más dinero, para pagar un mejor ejército, armar mejor a su ejército y poder hacerle frente a Napoleón y los franceses. Si Napoleón no se hubiera vuelto tan poderoso en Europa, España no hubiera tenido que subir el cobro de impuestos, centralizar los impuestos, y los criollos no se hubieran molestado, y México no se hubiera independizado. Entonces, por eso es importante tener la historia, ¿no? En mi opinión, influyó más Napoleón en la independencia de México que Hidalgo, ¿no? Esa es mi opinión. Y sin embargo estoy seguro de que en ningún momento de la independencia de México se imaginan a Napoleón, ¿no? No gritamos ¡Viva Napoleón! Cuando estamos festejando el 16 de septiembre. Pero iríamos tirando otros mitos, ¿no? Con estos cambios se van a generar nuevas administraciones militares con la finalidad de mejorar las defensas del territorio en la Nueva España, y al mismo tiempo se le resta poder al virrey a través del establecimiento de intendentes y subdelegados. Es decir, a ver, ya había yo dicho que era muy complicado administrar todo el territorio en la Nueva España, que por eso era importante los alcaldes, los gobernadores. Sí, ya era difícil. A partir de estas reformas se tornó todavía más difícil, más complicado. Y se determinó que cada gobernante local, ¿no? Que cada alcalde tuviera pequeños regimientos militares para el control del territorio. Lo cual a priori no es una mala idea. Pero después terminaría siendo una de las peores ideas que se le pudo haber ocurrido al poder central. Porque esos guardias, esos regímenes militares, dejarían de ser fieles a la corona, al poder central, y empezarían a ser fieles al gobernante de ese lugar. Y ellos son los que se le van a voltear a la corona, y ellos son los primeros en pelear por la independencia del nuevo territorio. ¿A poco no les suena parecido a esas fuerzas policiales que tenemos hoy en día en algunos lugares de México, que no voy a especificar cuáles para no meterme en problemas, que de repente son los que se convierten al narcotráfico y junto con el narcotráfico controlan pequeños territorios y hacen lo que quieren al interior de esos territorios? ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Luego entonces se necesita un poder central porque la policía local le es fiel, en algunos casos, a ciertas personas al interior de esa localidad y no al país, o sea, no a México. ¿Qué se necesita? La Guardia Nacional. Andrés Manuel podrá hacer cosas bien o podrá hacer cosas mal.
la historia lo dirá. Es decir, los analistas de verdad, una vez que su periodo termine y nos pongamos a hacer cuentas, etcétera, podremos decir, esto estuvo muy bien, esto estuvo más o menos, esto estuvo mal, ¿no? Se ha hecho con todos los presidentes. Pero algo que sí tiene que ser muy marcado de Andrés Manuel, más allá de si funciona o no funciona al final, es que hace cosas diferenciadas, o sea, cosas diferentes a nuestros gobernantes más recientes. La creación de la Guardia Nacional va en este sentido, en el que se ha perdido el control de regiones al interior del país y de que tú no puedes darle la orden al gobernador, al presidente municipal de tal lugar, oye, controla a la gente, haces frente al narcotráfico, y que te diga, sí, claro, ¿no? Y en la noche estás cenando con el narcotraficante o con los de la delincuencia. O sea, no hay poder, no hay control. O sea, una cosa es el deber ser, y esto que les quede muy claro, una cosa es lo que dicen las leyes, una cosa es lo que debería de ser, una cosa es lo que dicen los modelos económicos, una cosa es lo que dicen los partidos políticos, y otra cosa es lo que realmente hacen, ¿no? Y esto pasa mucho con la religión, con la fe, y qué bueno que lo menciono, aquí lo puedo decir bien. O sea, una cosa es que la gente diga, ay sí, yo amo a Dios, yo quiero a Dios y todo, y otra cosa son sus acciones, ¿no? Se la pasa criticando, mintiendo, robando, ¿no? O sea, son ladrones de lapiceros, de fotocopias, de centavos, de cambio, ¿no? Hasta de becas se hacen pasar por otras personas. O sea, ladrón es ladrón. Robarte un peso o 1,000 millones es lo mismo, es robar. Pero el miércoles de ceniza ahí voy a que me ponga en mi cruz, ¿no? Entonces, una cosa es lo que aparento y lo que debería de ser, el ser, ¿no? O el deber ser. El deber ser. Y otra cosa es lo que es. Y eso hay que tenerlo siempre muy claro, ¿no? En una relación de noviazgo, ay, te quiero mucho, eres lo mejor de mi vida, no puedo vivir sin ti, eres mi prioridad. Y del otro lado de, sí, pues quién sabe dónde estás, salgo con otras personas, veo otros chicos, otras chicas, no sé, te maltrato, te espío, te controlo, te vigilo el celular, no te vistas así, ¿no? Para ambos casos no le hables a tal persona. O sea, entonces, ¿dónde quedó esto? ¿No? Una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones. Y casi nunca están empatadas. El sentido común no es común, ¿no? O sea, apúntalo por ahí. La racionalidad no es racional, es decir, no es lo que hace la mayoría. Si tú estás en una relación donde sufres violencia, visto desde fuera, lo más normal es que la dejes. O sea, que te vayas, que te apartes, sería lo lógico. Más que lo normal, lo lógico. Pero lo más normal es que ahí siga, ¿no? De, pues es que no es tan malo, es que no es tan mala. Pues toma pero poquito, ¿no? Pues sí me engaña, pero al menos no me golpea, ¿no? O sea, ¿me explico? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Dice el refrán. Y es así. Pero vean, los más de 200 años de distancia, retomando la clase, en el que estas acciones, que, ojo, se hicieron en sexenios pasados, reforzar militarmente hablando ciertas zonas, y luego sus militares se voltearon contra el gobierno, ¿no? Y léanlo ahí, Anabel Hernández, otros autores que hablan sobre esto, sobre cómo la policía y los militares en ciertas zonas, ciertos policías, ciertos militares, porque bien es cierto que no son todos, se terminaron uniendo al lado al que iban a atacar. Entonces, ¿sirve o no sirve saber historia? ¿No? O sea, esa es la pregunta. ¿Se pudo haber evitado o no se pudo haber evitado? Ustedes díganme. Sí se pudo haber evitado. Por eso sirve la historia, chicos. O sea, yo sé que a veces puede ser pesada. O sea, es que el modo de enseñanza de la historia tradicional de, a ver, ¿qué pasó en 1944? ¿No? ¿Cómo se llamaban las 3 carabelas de Colón? O sea, no sirve de nada. O sea, esos son los elementos que no sirven. Lo que sirve es lo que realmente aconteció. Lo que sirven son esas catarsis, ¿no? Que han pasado en ciertos momentos
Lo que sirve es saber cómo era antes, cómo fue durante y cómo fue después. No te sirve aprenderte los 4 nombres de José María Morelos y Pavón, ¿no? O sea, sirve saber lo que la persona hizo o no hizo o pudo hacer y no hizo. O sea, esos son los elementos que realmente definen, ¿no? Sirve saber de qué se trata ese proceso, de qué se trata esa época. No tanto así como los nombres, las fechas, o sea, sí son importantes, sí, es bueno saberlos, sí, pero no es desde mi punto de vista lo primordial. O sea, lo primordial es entender los cambios, las luchas de poder, los diferentes propósitos, los diferentes fines. Quien les haya dicho que la independencia de México era para que los mexicanos se liberaran y tuvieran derechos y pobrecitos indígenas, no saben nada de historia. Volten a ver a los indígenas hoy en día. Siguen igual o peor, siguen siendo discriminados, siguen siendo marginados, siguen teniendo pocas posibilidades de éxito, les siguen quitando su territorio, los siguen explotando, ¿no? O sea, pongamos el caso de todas estas artesanías, que muchas las hacen pueblos originarios, ¿no? Indígenas. Va la emprendedora, ¿no? De la sociedad y les compra el bordado por 100 pesos, a lo mucho. Luego regresa a la ciudad y dice, está hecho con manos de mujeres indígenas que se esfuerzan por salir adelante. Ah, qué bueno, ¿cuánto cuesta? 1000. Y ella gana 900 pesos, ¿no? Y no le da nada al indígena. O sea, eso es una explotación. Donde sea que lo quieran ver, ¿no? Si lo quieren ver en términos económicos, no, prof, es el prof y la plusvalía. O sea, no es nada de eso. Eso se llama explotación. Se llama abuso. Y lo triste es que se está normalizando. Que se está haciendo común. Eso es lo triste. Y nuestros pueblos originarios siguen en condiciones paupérrimas. O sea, siguen mal. A 200 años de la independencia de México. Entonces, quien se independizó no fueron los indígenas, y eso hay que tenerlo muy claro. No fueron los indígenas, y se los dije en la clase pasada. O sea, los mayas y los mexicas, nada que ver una cultura con la otra. Los pames y los teotihuacanos, nada que ver una cultura con la otra. Tenían sus propias visiones del mundo, sus propias historias, su propio folclore, sus propios valores. Y a través de la religión, que también lo señalé, muchas se homogenizaron. O sea, la Iglesia Católica ha tomado prácticas de pueblos que ellos llaman paganos y les han dado una lavada de cara, ¿no? Cambiaron la celebración del sol naciente por el Día de Acción de Gracias, ¿no? Cambiaron los festivales de equinoccio por la Navidad. O sea, ustedes busquen bíblicamente dónde dice que Jesús nació en diciembre. No lo van a encontrar, no está el registro. A alguien un día se le ocurrió decir, pues es que hay una fiesta pagana muy importante en esas fechas, mejor digamos que fue el día que nació Jesús. Y la cambiaron. Es lo mismo con San Valentín, es lo mismo con Halloween. O sea, son tradiciones de algunos pueblos que la religión católica adoptó y transformó porque, queramos o no, la religión católica se convirtió en la religión más grande del mundo y ha moldeado muchas festividades. La versión de Santa Claus es lo mismo, ¿no? O sea, hay fechas que se han cambiado y la gente no lo sabe porque no sabe historia y no quiere pensar. Y lo voy a decir una vez más, pensar es difícil, pensar es cansado, pensar es agotador, pensar te consume mucha energía. Por eso la gente no lo quiere hacer. Es más, o sea, es bien sencillo. Mejor me compro unas alitas, una cerveza y me pongo a ver el Super Bowl. Me voy a divertir más, me voy a sentir a gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque me fugo de la realidad. O sea, todas las adicciones son fugas de la realidad. O sea, hay personas que no pueden estar felices si no se tomaron ya 1 o 2 copas, ¿no? Hay personas que no pueden estar felices si no están en una relación, si no son novios, novias de alguien.
Hay personas que no pueden estar tranquilas si no fuman. O sea, son adicciones, son elementos que alteran la percepción de la realidad, ¿no? Hay gente que no está feliz si no puede ver la novela. Son fugas a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es brutal, la realidad es caótica, la realidad es muy triste. Y esa realidad que hoy nosotros vivimos, la construyó un proceso histórico muy largo, que su primer antecedente real es el mercantilismo y el capitalismo en Inglaterra en 1700 y tantos. Y a partir de ahí, ese nivel de vida, esa forma de vida capitalista, es la que ha traído la mayoría de las consecuencias de los problemas que hoy en día tenemos y lo podemos probar, ¿no? Ahí están mis libros acá atrás. Está, por ejemplo, Eric Hobsbawm te lo va a decir, ¿no? En Historia del siglo XX. Te lo va a decir también. Ay, se me fue este autor. Anthony Giddens. Te lo va a decir también Emanuel Wallenstein. Te lo va a decir Fukuyama. O sea, ya lo han dicho muchas personas, no me lo estoy inventando yo. Está estudiado, está escrito. Hay muchas de las enfermedades que las personas padecen no son sino consecuencia del mal estilo de vida que llevan. Y el mal estilo de vida no es otra cosa sino el estilo de vida del modelo capitalista. O sea, y creo que ya lo platiqué y lo voy a decir otra vez, pues si no lo había platicado. Hace unos años, lo más común es que en el hogar el hombre fuera a trabajar, porque ese era el modelo que había, que el hombre tenía que proveer al hogar. Y la mujer se quedaba en casa, pero hacía un valor muy importante. O sea, criar a los hijos no es fácil, porque no los criaban solo en, ay, que no se me muera, sino era enseñarle las formas, las culturas, la tradición de la sociedad a la que pertenecían, la conducta en sociedad, lo que se esperaba de un rol u otro, ¿no? Y era tener cuidado al hogar, lo cual era muy importante. En algún momento se desvalorizó, o sea, en algún momento, también por el capitalismo, el cuidar el hogar se vio como algo no deseable, como algo que no tenía valor, pero no fue así históricamente. El cuidado del hogar históricamente era muy valioso. Estas escuelas de señoritas eran carísimas, porque era algo muy valorado. Solo que ahora nos venden que la mujer siempre fue maltratada, y sí, en algunos lugares, y sí, durante un periodo específico, determinado, reciente, pero no en toda la historia de la mujer, ¿no? O sea, no en toda la historia de la mujer. Y no en todos lados. O sea, hubo muchos matriarcados históricamente hablando, solo que no vamos a estudiar civilizaciones orientales, civilizaciones árabes. Tenemos la historia de un pedazo de Europa. Y para ser francos, nada más Portugal, España, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra. Pero todo lo que es Suiza, Noruega, Normandía, Estonia, Lituania, Rusia, no lo estudiamos. ¿Me explico? Austria, Hungría, no lo estudiamos. O sea, Serbia y Montenegro tienen otra lógica diferenciada. El norte de África tiene otra lógica. África ni se estudia. O sea, ¿qué civilización conocen de África? Estoy seguro que casi ninguna, ¿no? Los Zulus, o sea, hay varias ahí. Y que fueron imperios africanos muy grandes y muy fuertes. Ya nadie quiere hablar del colonialismo europeo, de cómo fueron y masacraron a los africanos, así como lo hicieron con los americanos. Y está ahí en la historia, ¿no? Y está ahí a nuestro alcance. Y todo esto es importante, porque si no vamos a vivir engañados. O sea, agarro y me tomo X pastilla porque me duele la cabeza. Y ya lo veo lo más normal del mundo. Ah, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. ¿Está bien hacerlo? Sí, ¿no? Cuando se pide sabiduría de Dios, cuando hay un tratamiento, etcétera, sí. Pero no tendría por qué dolerme la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? Esa es la pregunta que me debería hacer. Cuando yo voy al médico me dice, ¿cómo le duele? ¿Dónde le duele? Ah, pues tomes esto. Cuando el médico me debe decir, a ver, ¿en qué trabaja? A ver, ¿cuántas horas pasa sentado? A ver, ¿cuántas horas pasa frente a la computadora? ¿Cuántas deudas tiene? ¿No? ¿Qué tan feliz es? ¿Cuántas aspiraciones tiene? Ah, porque mire, la suma de todo esto es lo que le está generando niveles de estrés altos, lo que a su vez le genera dolor de cabeza. ¿Y por qué estoy estresado? ¿Qué me estresa?
¿Por qué me siento fracasado? ¿Por qué me siento no realizado? ¿Por qué? Es la pregunta más importante. Y la respuesta más fácil es porque así me lo han hecho sentir. Porque el sistema me ha hecho pensar que si no uso cierta ropa, que si no traigo ciertos lentes, que si no uso ciertos accesorios, que si no tengo cierta compu, que si no vivo en cierto lugar, que si no gano cierta cantidad de dinero, soy un fracasado. Y eso no es para nada cierto, está totalmente alejado de la realidad. Que si no tengo tantos seguidores, que si no me dan tantas fotos, que si no he tenido tantos noviazgos, que si no he probado esto, que si no he hecho aquello, no soy cool, no vivo, no disfruto. Que si no voy a fiestas, que si no fumo, que si no tomo, ¿no? Que si estoy en contra de la homosexualidad, que si estoy en contra del aborto, soy un retrógrado, un fracasado. O sea, van bombardeando por muchos medios ideología, ideología, ideología. Y mucha gente se la come, ¿no? O sea, la consume así vorazmente. Ay, sí, las Kardashian, no, esto, aquello, Bad Bunny, Maluma, los Óscares, los Grammys, los Globos de Oro, los Pulitzer, bueno, Pulitzer es otra cosa, ¿me explico? Ay, que la guerra de Rusia, ay, que subió la gasolina, ay, es que estábamos mejor antes, o sea, no saben nada y quieren opinar de todo. Y eso es causa del capitalismo, ¿no? O sea, definitivamente, de este modo de producción tan demandante, tan absorbente, tan caótico, que modificó a la familia. Ya no alcanza en el hogar si una sola persona trabaja. Tienen que trabajar los dos. ¿Y quién le enseñó a los hijos valores? ¿Quién les enseñó las atenciones? Ya ni mamá ni papá, ¿no? Si no estás feliz, divórciate, ¿no? Pues bien fácil. Pues no funcionó porque no me haces feliz, nos divorciamos. Y, pues los hijos, tienen que crecer y tienen que ser autodependientes y tienen que sobrevivir. O sea, ¿de dónde vienen todas estas ideologías? O sea, ¿de dónde vienen? Históricamente no siempre estuvieron con nosotras. La familia era prioridad. Hasta en la época de Alemania nazi era prioridad, ¿no? Para los nazis, pero era prioridad, ¿no? En Roma, en Grecia. O sea, la familia era el componente más importante al interior de cualquier sociedad. Y hoy en día la familia no importa nada, ¿no? No sale Coca-Cola a decir, uno no escoge la familia, pero sí es la nueva familia, los amigos, ¿no? O sea, caótico. Antes era impensable no pasar una festividad con tus familiares. Hoy en día es, sí, nos damos el abrazo y me voy al antro, me voy al bar, me voy a la casa de otro amigo. Porque es la familia que yo escogí, ¿no? O sea, claro, no hay familia, no hay unión, no hay contexto, no hay grupos de apoyo. Todo esto está para que seas alguien individualizado, para que no asumes voluntades con otras personas. Porque si yo voy y le digo al presidente municipal, oye, ponme algo, el presidente municipal se ríe de mí. Pero si de repente vamos los 300,000 de Pachuca afuera de la casa del presidente y no lo dejamos salir hasta que firme algo, el presidente firma, porque el poder dimana del pueblo. Pero si el pueblo no es pueblo y el pueblo está individualizado, el pueblo no tiene poder. Toda esta ideología aspiracional, toda esta ideología consumista, no es sino una entretrama para quitarle al pueblo el poder. Para decirle al pueblo que hay caminos, ¿no?, aceptables y hay caminos no aceptables para llegar a transformar ciertas cosas. Que le eches ganas, que te esfuerces, que tú puedes, que seas tu propio jefe, tu coaching. Todo para no hacerse responsable de las personas que tienen que hacerse responsables, ¿no? Todo porque mediocres han llegado a ciertos puestos y han propagado un sistema de mediocridad. Y lo vemos muy fuerte. Muchos alumnos no vienen a aprender, vienen por una calificación. O sea, vienen para meter su tarjeta en el checador y que ahí diga las 7 y ya, ¿no? O sea, que ahí salga un 7, salga un 8, salga un promedio. Y después de hacer eso por 4 años, pues me den un título que diga que hice eso. Pero no me interesó realmente aprender nada, ¿no? O sea, no me acuerdo de lo que vi en primer semestre, no me acuerdo de lo que vi en segundo semestre. ¿Me explico? O sea, y no es para hacerlo sentir mal, no es mi intención. Es más que nada como para decirles que están muy a tiempo de no ser como el común denominador, ¿no?
de ser diferentes, de sentirse bien, de sentirse a gusto con lo que son, sin esperar a que alcancen modelos cada vez más inalcanzables. Hay relojes que cuestan lo que una familia en 2 generaciones nunca va a poder obtener. Así de caótico es el mundo, así de bipolar, así de abismal entre unos y otros. Lo vamos a dejar hasta aquí, en esta lámina, porque estos abusos de la corona española, ¿no? Para retomar la clase, a causa de la necesidad que estaba pasando en ese momento España, en esa guerra en Europa, va a generar algo que es un sentimiento nacionalista novohispano. Los habitantes de la Nueva España se van a identificar cada vez más entre ellos que con España. Esta mezcla entre costumbres y tradiciones entre los mestizos de aquí, ¿no? Entre la Iglesia Católica aquí y entre la cultura de aquí, cada vez se iba a diferenciar más de España y de las intenciones de España y de los ideales de España. Y surgió una nueva identidad. Porque para que primero haya un país, tiene que haber una identidad. Y esa nueva identidad eran los novohispanos. Los que vivían aquí, los que nacían aquí, los que habitaban aquí. Pero no los indígenas, ¿me explico? O sea, los indígenas siempre estuvieron aparte. Hasta aquí, chicas, chicos, preguntas, comentarios, sugerencias, reflexiones. Por mi parte, todo está claro. Sí, todo muy claro. Diego, Sí, todo bien, problema. ok, Saori, Ay, pues a mí sí me hace reflexionar pues de todo lo que nos platica, como cosas que ni te imaginas que vienen de antes están ahora o siguen ahora. ok, gracias Saori. Hay un momento, chicos y chicas. Lo voy a decir de otra forma. Yo no tengo ni la menor idea de cómo a los adultos se les ocurrió inventar la vida adulta, ¿no? La vida adulta en muchos sentidos es lamentable, ¿no? O sea, uno pensaría, o al menos a lo mejor es mi única reflexión, no lo creo, que si la mayor parte de tu vida vas a ser adulto, y no ni adolescente ni niño, uno pensaría que las mejores condiciones de la vida deben estar en adulto, ¿no? Menos responsabilidades, más ganancias, más libertad. Y es todo lo contrario. O sea, sí lo entiendo porque una vez más es el modelo capitalista. Pero a lo que voy es, la vida de adulto suele tener muchas responsabilidades, muy poco tiempo para la introspección, para uno mismo, para la reflexión. Es una vida de mucho cansancio en algunos puntos. Y te queda muy poco tiempo para ti, ¿no? Y te acostumbras a no opinar. A no opinar donde realmente importa tu opinión. O sea, porque escribir comentarios en Facebook no sirve para nada. Bueno, servirá para algo, pero no para hacer grandes cambios. Cuando en la vida adulta una persona es cuando debería de hacer propuestas de ley, propuestas de reforma, consultas cívicas, consultas ciudadanas, planes, proyectos, involucrarse más en la toma de decisiones, o sea, si es que estos escenarios existieran, y ser consultado más frecuentemente, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos esto? ¿No lo ponemos? La realidad es que no es así. La gente, Andrés Manuel les pregunta, ¿no?
hacemos esto, ¿no? Y la gente se enoja. ¿Por qué me preguntas? Y yo, pues porque vivimos en una democracia representativa. Lo más normal es que un gobernante te preguntara qué es lo que quieres porque te está representando. Pero estamos tan alineados que nuestra normalidad es que nadie nos pregunte qué queremos y nada más soportamos de gobernador en gobernador, de presidente en presidente, porque así es, ¿no? Así ha sido siempre y pareciera que así va a ser para siempre. Esto último que reflexiono es porque muy probablemente, primero Dios, no para ustedes, pero sí para muchos jóvenes universitarios, estas clases y estas oportunidades de platicar y de hablar es la última vez que se van a poder expresar tranquilamente, protegidos, porque este es un ambiente sano de protección, sobre lo que piensan, sobre sus dudas, sobre sus miedos, sobre sus reflexiones, sobre si les parece bien o les parece mal, si les parece adecuado, inadecuado, cierto o falso. Es este escenario, ¿no? O sea, mi aula, las aulas de mis compañeros, ¿no? O sea, la universidad como tal, es el espacio de la reflexión, del debate organizado, con respeto, del intercambio de ideas. ¿Por qué digo esto? Porque si yo al final de cada clase, cuando pregunte comentarios, reflexiones, dudas, ustedes solo me dicen, no, todo bien, pues para mí está bien, ¿no? O sea, yo soy el que está dando la clase, yo soy el que ya ha investigado esto, no hay ningún problema. Pero, si ustedes se quedan con alguna duda, con alguna pregunta, no les gusta reflexionar, no quieren comentar nada, en contra, o sea, puede ser en contra. Yo no soy dueño de la verdad absoluta. Solo piensen que este periodo de su vida puede ser el último donde tengan un espacio tan libre, tan amplio, tan culto en sí, no por mí, sino por la universidad en general, en donde puedan expresarse, ¿no? Entonces, llévense eso a reflexión. Esta es su oportunidad, es su momento. La universidad muchas veces es vista como, voy a hacer amigos, va a haber fiestas, nos vamos a robar la mascota del otro instituto, ¿no? Partidos de fútbol, o sea, no sé, hay todo un romanticismo sobre lo que la universidad es. Y tristemente, la universidad debería ser un espacio para el intercambio de ideas, para la construcción de conocimiento, de ciencia. Y no lo está haciendo. O sea, no lo está haciendo en muchos sentidos, ¿no? Cada vez estamos más capitalizados, más neoliberalizados, alineados, ¿no? O sea, cada vez somos un aparato ideológico como tal y no somos la punta de lanza de la controversia, de la polémica, de lo diferente. Y eso es muy triste en verdad, ¿no? O sea, la palabra es triste. Porque si el escenario tradicional para pensar, para proponer reformas, para ver cambios, para ensayar, para visionar, ya no lo hace más, entonces ahora sí se acabó la historia, ¿no? O sea, ahora sí hemos perdido el componente humano, o sea, ahora sí es el fin del tiempo y de la existencia, porque ya no vamos a tener nada diferente. Hay una lectura de Fukuyama que se llama El fin de la historia. La voy a buscar y se las voy a dejar de tarea. Muy probablemente ahorita la busco y la subo como tarea. Yo creo que es importante que la lea. Es un artículo. Hasta donde yo recuerdo es breve. No tan breve, pero es breve. En fin, si no hay comentarios, si no hay preguntas, si no hay dudas, dejémoslo hasta aquí por el día de hoy. Está bien, gracias. Sí, sí, está bien.